que el Señor ha puesto en nuestro corazón. La semana pasada el pastor decía de una manera muy sentida cuando cerraba el ayuno, decía, ¿dónde está la iglesia del Señor? ¿Qué pasa con la iglesia del Señor? Y meditando yo durante la semana, cuando el pastor me dijo, pastora, predica usted, y yo, ok. Decía yo, bueno, Señor, ¿qué quieres, Señor? ¿De qué deseas que pueda compartir a la iglesia? Y recordaba la palabra que el pastor había comentado, ¿no? Esa pregunta, ¿dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde están aquellos adoradores? ¿Dónde están la entrega en la oración? ¿Dónde están aquellos siervos del Señor que salen a predicar la palabra del Señor? ¿Dónde están aquellos hombres y mujeres que arrebatan el reino de los cielos? Pero me venía también una pregunta, y es, ¿cómo nos encontrará el Señor cuando sea su segunda venida? No solamente dónde está la iglesia, qué está haciendo la iglesia, sino cómo nos va a encontrar el Señor, porque cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no son las paredes, no es la edificación, no. La iglesia del Señor somos cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor en su segunda venida? Porque a lo largo de la Biblia se habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tomará tiempo? Sí, después de su primera venida va a tomar tiempo. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Nadie sabe ni el día ni la hora. Puede ser ya, puede ser que ni siquiera terminemos esta predicación y llegue el Señor, no lo sabemos. Puede ser que nos acostemos a dormir y ya el Señor llegue, como pasó con la parábola que vamos a compartir. Pero lo importante es que estemos preparados. Y esta palabra es un recordatorio, y eso era lo que me traía el Señor a memoria con esta palabra. Me traía a memoria cómo estás preparada para recibir a nuestro Señor Jesucristo cuando vuelva. ¿Estamos preparados o no? Yo le pregunté al Señor, me fui a acostar a dormir y le dije, Señor, dime, ¿estoy preparada o no estoy preparada? Obviamente no me va a contestar, porque si me dice que estoy preparada, pues de pronto me relajo mucho, ¿no? De pronto me relajo y no, pero yo tengo que saber realmente, yo misma soy la que me tengo que contestar si estoy o no estoy preparada. Y la pregunta es para cada uno, si estamos o no estamos preparados para recibir al Señor. Y esto es un recordatorio bastante importante. Entonces, me llevaba el Señor a la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes es una parábola muy conocida, muy conocida, pero nunca la palabra del Señor nos va a hablar a todos de la misma manera como de pronto nos habló una vez. No, hemos escuchado muchas predicaciones sobre las 10 vírgenes y yo confío en el Señor de que a través de esta palabra el día de hoy alguno de nosotros nos hable, a todos nos reargulla nuestro corazón y nos llame con amor en el Señor a una exhortación a corregir cosas que nosotros debemos tener ajustadas delante del Señor. Eso es como cuando pasa el tiempo, ¿no? De pronto hay artículos que nosotros tenemos y por el uso o muchas veces hasta por estar guardados cuando menos pensamos, tiene suelta la tuerca, ¿no? De usarla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque de pronto se empieza a caer el micrófono, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Coger y ajustar la tuerca para que el micrófono quede firme y no se siga cayendo el brazo del micrófono, ¿cierto? Entonces, así mismo tenemos que ser nosotros cuando ajustamos esas tuercas que a veces se nos van como desajustando, o muchas veces hay cosas que se caen y por las caídas se dañan, se desajustan. Así mismo tenemos que ser nosotros en nuestra vida, estar recordando la palabra del Señor para ir ajustándonos
e ir, porque muchas veces de pronto nos vamos desviando y no nos estamos dando cuenta. Pensamos que por estar viniendo a la iglesia estamos muy bien, o por estar orando todo el tiempo estamos muy bien, o porque estamos leyendo la palabra estamos muy bien, pero hay actitudes que de pronto nos están desviando, o hay actitudes que nos están distrayendo, o cosas que nos están distrayendo de realmente estar como el Señor quiere encontrarnos. Entonces tenemos que ajustar esas tuercas. Amén. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes, Jesús empieza a hablar, nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Mateo 25, por favor, Mateo capítulo 25, Jesús estaba hablando sobre las señales de su regreso, inclusive desde el capítulo anterior, desde el capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar de aquellas señales que vendrán, ¿no?, del fin, las señales de su regreso. Y esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes, nos muestra claramente que para recibir al esposo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, es necesario estar preparados. Cuando hay una boda, ¿no? Mire que nomás tomemos el ejemplo ahorita que estamos de tercer aniversario. Nosotros no estamos, bueno, sí llega el día, pusimos una fecha y sí, esperemos a que llegue. No, se hacen preparativos. Y es más, se hacen preparativos desde meses atrás. Para una boda, obviamente, también se hacen inclusive preparativos casi hasta como de un año de anticipación. Si no es que hasta más, ¿no? Para una boda, porque es un cambio de vida. Es un cambio de vida que van a tener dos personas. Entonces, es necesario estar preparado. Pero también esta parábola nos enseña algo muy importante, que es una insensatez. Insensatez quiere decir torpeza. O sea, que es una persona torpe. Es una insensatez descuidar nuestro aceite. Y nuestro aceite es nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios. Es una insensatez, y lo vamos a ver a lo largo de la parábola, ya la vamos a ir analizando por versículo, pero lo más importante es que el Señor nos encuentre en esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Entonces le he puesto como título a esta prédica: Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? Question mark. ¿Estamos preparados? Y no es para que digamos, Señor, ¿y cómo tengo que estar preparado? Ya lo vamos a ver entonces. En la palabra del Señor, el aceite de oliva, que es el símbolo del Espíritu Santo, el aceite de oliva era usado para ungir sacerdotes, para ungir los reyes cuando se nombraban o se ungía. Entonces, por ejemplo, recordemos al profeta Samuel cuando ungió a David, cuando ungió a Saúl, ¿no? Lo ungían y le derramaban era el aceite, era como la unción, pero la unción no era por el aceite, sino que era como tenerlo separado a él para esa labor que iba a hacer. Entonces, igualmente en nosotros, el Espíritu Santo de Dios es el que nos separa del mundo para que estemos preparados, porque dentro de la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es redarguirnos de pecado, para que nosotros realmente nos revisemos y digan, esto no está bien. El Espíritu Santo es el que nos dice, esto no está bien, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros entramos a corregir. Muchas veces no tenemos necesidad que nos lo digan otras personas, sino que si empezamos en ese caminar y esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a decir y nos va a encaminar, nos va a mostrar lo que no estamos haciendo bien, porque esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, quiero que por favor me acompañen al capítulo 25, que dice parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por tu bendita y santa palabra. Gracias por darnos la oportunidad de poderla compartir, de poderla recibir, Señor, atesorarla en nuestro corazón. Y, Señor, la tomamos como un recordatorio tuyo, Señor, con todo el amor que tú tienes hacia tus hijos, Padre, para que podamos estar preparados, Señor, para el momento en que tú regreses por tu iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor, y seas tu Espíritu Santo dirigiendo en todo, Señor. Amén. Amén. Muy bien, recordemos que las parábolas eran la forma como nuestro Señor Jesucristo nos daba a entender o nos deja entender, y en aquella época enseñaba a través de parábolas porque era lo que cotidianamente, enseñaba sobre lo que cotidianamente ocurría, para que pudiese haber un mejor entendimiento de lo que él quería compartir, del mensaje que quería compartir con las personas. Entonces, lo que estamos viendo aquí era como la forma en que era el casamiento antes, ¿no? Era la forma como las personas tenían ese ritual para los matrimonios. Entonces vamos a ver aquí algo importante. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Primero que todo está diciendo el reino de los cielos. El reino de los cielos es el ámbito donde el Señor gobierna, el ámbito espiritual. Y la está comparando, dice, semejante a 10 vírgenes. ¿Cómo va a ser el reino de los cielos en aquella época? En el momento en que el Señor nos lo está haciendo mostrar, ¿no? Nos lo está mostrando. Y a lo largo de las diferentes parábolas que nosotros vemos, siempre dice: el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a tal cosa, ¿no? Porque nos está haciendo entender cómo vamos a entrar nosotros al reino de los cielos. Todos queremos entrar, ¿no? Y pretendemos que somos buenos, nos comportamos bien, entonces de esa manera, porque soy bueno, entonces voy a entrar. No, el Señor lo está diciendo: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes era como el cortejo, las mujeres que están allí en esa procesión, tratando de acompañar a la novia, ¿no? Y mire que hay algo que dice aquí: semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas se salieron a recibir al esposo. Aquí todas son iguales. En este primer versículo, todas son iguales, porque dice que son 10 y todas 10 están esperando al esposo, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, y todas tienen lámparas, ¿ya? Pero a partir del versículo 2 al 10 vamos a ver una gran diferencia. El primer versículo nos está hablando de que ellas son semejantes, de que ellas son iguales,
de que todas están esperando al novio y todas están vestidas de blanco y todas tienen una lámpara para salir a recibir al novio. Entonces eso lo podemos hacer la analogía de que muchas veces podemos encontrar muchos cristianos. En toda parte podemos encontrar cristianos. Uno sale a la calle a evangelizar y uno, le han hablado de la palabra del Señor, le han hablado, sí, yo soy cristiano. Y hay mucha gente hoy en día que se dice ser cristiano. Pero mucha gente puede asistir a una iglesia y no porque asista a una iglesia es cristiano. No porque asista a una iglesia es cristiano. Una persona puede asistir a la iglesia porque tan bueno que cantan, porque es que voy y eso me trae una paz y no pasan de ahí. Porque es que tan bueno que es que a veces me he sentido mal y quiero como sentir paz, o muchas veces por calmar la conciencia. Pero no quiere decir que todo el que vaya a una iglesia sea realmente cristiano. No quiere decir eso. Ni todo el que le dice a uno, no, es que yo soy cristiano. No, porque si somos cristianos es porque decimos seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque somos discípulos de Él. Cuando yo digo soy cristiano es porque yo no es que me identifique, sino que soy discípula del Señor o discípulo del Señor. Y un discípulo hace lo que hace su maestro. Es muy diferente decir yo voy a una iglesia cristiana a decir yo soy cristiano. Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, esa semejanza la podemos ver en las vírgenes, ¿no? Que todas tomaron las lámparas, todas estaban esperando la venida del novio. Y el punto primordial es estar preparados. Es estar preparados. Y mire lo que dice el versículo 2, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Cuando hablamos de la palabra insensatez, en su original quiere decir que es una persona torpe, ¿ya? O sea, es una persona que no tiene sabiduría, ¿ya? Es una persona que no sabe actuar de acuerdo a cómo está en la palabra del Señor. Eso quiere decir insensatez. Entonces, dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Y aquí es donde vemos la primera diferencia. Mire que está hablando que las insensatas no tomaron consigo el aceite. Podían tener la lámpara, podían tener la vasija, pero para que la vasija pudiera arder, para que pudiera tener una llama encendida, ¿qué tenía que tener? Combustible. ¿Y ese combustible qué es? El aceite. ¿Y qué es el aceite en nosotros? El Espíritu Santo. Ese es el combustible nuestro. Ese es el combustible de todo cristiano. Y si no hay una relación, si no hay una intimidad con el Espíritu Santo de Dios, pues la lámpara nuestra vida no va a arder. Nuestra vida no va a ser vida de testimonio. Nuestra vida no va a ser una vida que sea agradable para el reino de los cielos. Entonces nos está diciendo, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes, versículo 4, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces vemos otra diferencia, vemos una diferencia aquí. La palabra nos está mostrando qué hicieron las insensatas, o sea, no se ocuparon de que sus lámparas estuvieran llenas de combustible, mas las que eran prudentes tomaron el aceite en sus vasijas, o sea, dentro de sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces vemos cómo las vírgenes prudentes, esas 5 vírgenes prudentes, estaban ocupadas en los asuntos del Padre. Hay una diferencia bastante grande ahí. No es necesario que vayan a la palabra, solamente lo voy a mencionar. Si quieren toman apunte, pero en Lucas capítulo 2 versículos 48 y 49 nos muestra desde el mismo instante de que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en esos tiempos de adolescencia, cuando estaba niño,
que andaba con sus padres, él no se entretuvo en medio de las caravanas. ¿A dónde fue el Señor? Fue al templo. ¿A qué? A ocuparse de los asuntos del Padre. Y eso fue lo que hicieron las vírgenes sensatas. Se ocuparon en los asuntos del Padre. Nosotros tenemos que comprender que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros también estemos enfocados, no distraídos, sino enfocados en los negocios de nuestro Padre. Y los negocios de nuestro Padre es lo que Él nos dejó comisionado: ir y predicar el Evangelio. Él no nos dijo, vean metas en la vida de las demás personas. No, Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio, hablen la palabra del Señor. Él no nos dijo, vaya, háganle interrogatorios a las personas para que usted sepa la vida de ellas. No, Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Quizá nosotros no le conozcamos la vida a la gente, no conozcamos las necesidades de la gente, pero cuando la gente recibe la palabra, sabe a dónde tienen que acudir, y saben a quién le tienen que pedir, y saben cómo tienen que pedirle. Por eso es tan importante que nosotros formemos la gente en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar enfocados en los negocios, predicando el Evangelio, testificando al Señor. Estar ayudando al necesitado. ¿Cómo ayudamos al necesitado? Compartiéndole el Evangelio, porque ahí es la fuente, ahí sabe a dónde ir la persona, sabe a dónde ir. Entonces, eso hicieron las prudentes. Las prudentes tomaron ese aceite, y dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí está, dice todas. Dice, y tardándose el esposo. O sea, desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta ahora, siempre hemos escuchado, Cristo viene. Y todo el mundo, pero ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? La hora, el día, el momento, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Solo el Padre lo sabe. Pero ¿qué es lo importante del Padre para con nosotros y de nosotros? Estar preparados para que cuando ese momento llegue, nos podamos ir con nuestro Señor Jesucristo. Preparados, por eso es que es tan importante que no perdamos el tiempo en cosas que no edifican, sino que estemos preparados en recibir, compartir el Evangelio y que las demás personas reciban de nuestro Señor Jesucristo, que compren el boleto, el tiquete de partida con nuestro Señor, para que cuando el Señor venga y tienes el tiquete, sí, aquí lo tengo, estoy preparado. Así como uno alista un viaje para irse, uno alista el tiquete, los permisos, la maleta, los regalos, uno alista todo, ¿no? Todo lo que va a llevar. Asimismo, el Señor nos pide que estemos preparados y no perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, en cosas que lo que hacen es distraernos, sino en lo que realmente al Señor le interesa. Y lo que realmente al Señor le interesa es que nosotros tengamos una relación con Él y una relación con el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que al Señor le interesa. Que nosotros tengamos ese combustible, que nuestra lámpara, que nuestro cuerpo, nuestro espíritu esté lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesitamos, o sea, actuar con sensatez, actuar con sabiduría. Sabiduría es aplicar la palabra del Señor en nuestra vida. Esa es la sabiduría. Sabiduría es actuar de acuerdo a la palabra, obedecer la palabra. Muchas veces hay cosas que no entendemos. ¿Por qué el Señor nos las pide? A veces no las entendemos, pero por obediencia las hacemos. Por obediencia las hacemos y ya el Señor mostrará ese momento, nos revelará su palabra y nos hará entender. Lo importante es que nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor. Amén. Dice entonces, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire, cuando hablan que todas cabecearon y se durmieron, nos está hablando es de que esta parábola de las 10 vírgenes nos insta a evitar dormirnos espiritualmente,
A veces pensamos, estoy muy bien, leo la Biblia todos los días, no oro todos los días. A veces cuando no alcanzo, pues voy en el bus y bueno, ahí veo el devocional que me mandó la pastora, ¿no? Y ahí de carrerita, pero bueno, por lo menos leí algo, ¿no? Pero ¿quiere decir eso que estamos realmente preparados? ¿Quiere decir eso que no nos dormimos espiritualmente, si nos dormimos espiritualmente? Porque muchas veces, mire, yo he conocido personas y personalmente también hemos pasado, porque yo creo que todos hemos pasado por esos momentos, donde hemos tenido el tiempo y nos entregamos a la oración, nos entregamos a esos momentos de entrega con el Señor, esos momentos que no queremos sino estar leyendo la palabra, orando, y sentimos todas esas manifestaciones del Señor. Pero no es sino que nos resulta el trabajito durante el día y no hay ni tiempo siquiera decirle, Señor, gracias. Porque tenemos que salir corriendo para no llegar tarde al trabajo, porque tenemos que salir corriendo a llevar a los niños a la escuela, porque tenemos que salir corriendo porque en la casa hay que hacer aseo, hay que hacer la comida, hay que tener todo listo. Pero cuando hemos tenido ese tiempo, cuando hemos tenido esos espacios, asimismo tenemos que recordarlos siempre, ocupados o no ocupados en las cosas que el Señor nos pone diariamente, tenemos que sacar los espacios para tener esa relación con el Señor. Porque ahí justamente esas son las cosas que nos van desenfocando y nos van alejando del Señor. Porque pensamos muchas veces en el activismo, muchas veces tantas actividades en las iglesias también alejan. Podemos estar ahí pero lejos del Señor. Podemos estar en muchas actividades, ¿no? Ensayando, preparando el asiento, el vestido que me voy a poner, que esto, que aquello, una cantidad de cosas. Y la relación con el Señor, es lo que más nosotros tenemos que cuidar. Nuestra relación con el Espíritu Santo, que la lámpara no se nos apague. Mire que dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es lo mismo que siempre hemos escuchado. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Ese es el clamor. Ese es el clamor. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, dice la palabra del Señor en Apocalipsis que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Todos nos vamos a dar cuenta cuando nuestro Señor Jesucristo esté de regreso, cuando vuelva por su iglesia, porque dice, todo ojo lo verá. Se escuchó, fue como una especie de estruendo, ¿no? Y si volteamos la hoja de la Biblia, nos habla en el versículo, en el capítulo 24, versículo 31, nos dice la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con voz de ¿qué? Con voz de trompeta. O sea que no va a ser algo silencioso, va a ser algo bastante ruidoso, algo donde todo el mundo se tiene que dar cuenta. Es más, dice la palabra del Señor que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Todo el mundo se va a dar cuenta de que el Señor es el Salvador. Para muchos, así se arrodillen, para muchos va a ser tarde, porque no tenían la relación con él. Solamente se habrán dado cuenta de que sí era realmente el Mesías, el Salvador. Pero fue tarde para que lo recibieran, porque muchas veces rechazaron la invitación a recibir del Señor. Dice que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, aún hasta los demonios allá abajo tienen que arrodillar delante del Señor Jesús, reconociéndolo que Él es el Hijo de Dios. Reconociendo, o sea, todo el mundo se va a dar cuenta. Para nosotros tenemos que estar listos, amados.
Esto no es para que nos llenemos de miedo, ni que lo tomemos como una fábula. Ay, no, pues no sé cuándo va a ser, ya han pasado 2022 años y no ha llegado. No sabemos cuándo va a ser, porque el Señor dice, aún ni el día ni la hora. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Lo que sí tenemos que estar, amados, es preparados para cuando ese momento llegue, nosotros nos podamos ir con el Señor. Nosotros podamos entrar con esa invitación, podamos entrar a disfrutar las bodas del Cordero. Que no nos quedemos afuera, ya lo vamos a ver. Que no nos quedemos afuera y después estemos, Señor, Señor, déjame entrar. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Dice entonces, volviendo a la parábola del versículo 25, el capítulo 25, versículo 7, dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Mire que aquí hay otra similitud entre ellas, hemos visto algunas diferencias, pero hay otra similitud, dice, y entonces todas aquellas vírgenes, todas se levantaron y arreglaron su lámpara. O sea, hay que mirar a ver por dónde es que nos tenemos que ir. Pero unas les prendió la lámpara porque tenían el aceite, a otras no les prendió porque no se ocuparon en llenar la lámpara de aceite. Y dicen las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Danos de nuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Allí vemos la gran diferencia. Las vírgenes sensatas, su lámpara ardía, porque todo el tiempo estuvieron al pendiente de que el aceite no faltara. Pero las insensatas están diciendo, dame de tu aceite, porque mi lámpara se está apagando. Y esto nos hace referencia también a aquellas personas que uno les hace la invitación a entregarle su vida a Cristo, a decirle, mira, sigue el camino del Señor. Ah, sí, mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuelo, mi abuela, mis primos oran tanto y oran tan bonito. Qué insensatez, porque no se están dando cuenta que la salvación es personal. Yo puedo venir, predicarles, hablarles y todo, pero mi hijo, mi hija, ellos tienen que velar por su propia salvación. En mí como padre, como madre, tengo que enseñarle, pero de ellos, de cada uno, depende su salvación. Eso no es que el tiquete sea transferible. Imagínense, para que pensemos nomás en esto que me viene este ejemplo a la mente. Cuando nosotros compramos un tiquete de avión para ir a otra parte, ¿qué es lo primero que le dicen a uno? Le dicen a uno, ese tiquete es intransferible, es personal. Yo no puedo decir, sacar un tiquete a nombre de Olga Marina Álvarez, no puedo viajar. Y entonces, discúlpame, Isela, te tomo de ejemplo, y que yo le diga, Isela, tenga el tiquete, viaje usted por mí. No, porque ahí tiene que estar el nombre de ella. Tiene que estar el nombre de ella. Cada uno compra un tiquete, y ese tiquete es el que va a presentar. Si usted no puede viajar, perdió el tiquete. Así de sencillo. Y si usted necesita cambiarle el nombre, usted tiene que pagar una multa, tiene que pagar algo adicional. Entonces, todos tenemos que pagar, todos tenemos un precio que pagar para poder entrar a disfrutar de las bodas del Cordero. Todos tenemos que hacerlo. Y la paga del precio es estar enfocados, es estar ocupados en las cosas del Padre. ¿Qué pasó con estas mujeres, con estas vírgenes insensatas? ¿Por qué no llenaron las lámparas del aceite? ¿Por qué no llenaron las lámparas con aceite? Ocupadas, preocupadas en otras cosas y estaban desocupadas en la obra del Señor. Estaban desocupadas de estar pendientes de lo que debían hacer por sí mismas. Tal vez no le amaban. ¿Perdón? Tal vez no le amaban.
Quizá no, porque puede ser, porque cuando uno ama a alguien, uno se preocupa por esa persona y de sostener esa relación con esa persona. Lo mismo pasa. Si yo estoy enamorada de mi esposo, obviamente que lo estoy, pero yo me preocupo por él, Pues me dijeron algo en estos días. Bueno, pero por mi amor por él es que él se sienta bien en la casa, que él se sienta bien conmigo, que él se sienta que yo sea agradable para él y que él sea agradable para mí también, que él se ocupa mucho de eso, gracias a Dios. Pero uno cuando quiere tener una relación con alguien y enamorarse más de esa persona, uno quiere que esa persona se sienta agradable. Que esa persona, que los gusticos que yo no puedo hablar en mi casa y decir, yo quisiera como tal cosa, porque él sale inmediatamente y me trae. Entonces, a veces me siento mal por eso, porque sí, él lo hace, ¿no? Entonces son como darle el gustico al Señor también. El Señor le está diciendo, mira, dedícame el tiempo, yo te estoy esperando aquí. Entonces, es dedicarle el tiempo al Señor. Tener la reverencia con el Señor, agradarle en lo que Él quiere que le agrademos. Entonces, si lo hacemos con nuestro esposo, si lo hacemos con nuestra esposa, ¿por qué no lo vamos a hacer con el Señor? Si ha dado su vida por nosotros. Y un corazón agradecido, y el Señor lo mínimo que puede hacer es estar, como dice usted, no se puede 24/7, pero sí en unión con Él y predicando la palabra. Amén. El día de la oración me quedó mucho eso. Dijo, no, es que el mismo de nosotros es llevar la palabra, exacto, sea que venga o no, pero cuando uno está amando a Dios, está de verdad agradecido de Él, uno lo hace por teléfono, en la calle, donde esté, en la casa, porque uno lo ama a Él. Uno tiene que aprovechar todos los medios. Gracias, Teresita. Aprovechar uno todos los medios. Mire, mucha gente dice, es que las redes sociales, sí, son una distracción y bastante grande, pero sabiéndolas utilizar para el reino de los cielos, lo hacemos. Es una bendición. Es una bendición cuando usted pone un versículo ahí, cuando usted pone algo que a alguien lee y le bendice. Cuando usted lo utiliza de buena manera, es bendición. Las cosas cuando no se utilizan bien, por más que vengan, ¿no? Por más que, si usted no lo utiliza bien, pues obviamente no va a ser de bendición. Pero si las cosas se saben utilizar para el reino de los cielos, van a ser de gran bendición. Y si el Señor en este tiempo nos ha provisionado de todos estos medios tecnológicos, pues ¿para qué es? Para usarlos, y para usarlos de la mejor manera, para difundir para el reino de los cielos. ¿Qué pasó ahorita cuando pasamos la pandemia? Fue una bendición muy grande. Los medios, fue una bendición muy grande. Se llegaron a muchas partes donde quizás no podíamos, muchos hemos querido llegar, ¿no? Hay muchos que dicen, no, que el Señor me lleve a las naciones. No es necesario salir a comprar tiquetes para toda parte. Usted con que se siente allí y grabe un mensaje, mándelo por el WhatsApp, mándelo por el internet, un mensaje hablando del reino de los cielos, usted se desgasta menos, porque usted pone su voz, que es su instrumento, el instrumento que le ha dado el Señor, y su voz viaja por todo el mundo. Viaja por todo el mundo. ¿Es necesario que vaya a las naciones? No en presencia, pero su voz lo ha recorrido por toda parte y ha llevado un mensaje. ¿Qué pasa con la radio? La gente que recibe los mensajes por la radio. Hay personas que lo han dejado grabado hace años allí, personas que inclusive ya han fallecido, pero todavía el mensaje está ahí grabado. Entonces, sabiendo aprovechar los recursos, hay que ponerlos a esa disposición del reino de los cielos. Y lo que nos recordaba ahorita nuestra hermana Teresita, que es que, mire, nosotros tenemos que poner en buen conocimiento tratar de entender bien las cosas como el Señor nos las quiere mostrar. Porque el Señor está diciendo, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Uno muchas veces dice, pero es que yo voy, hablo y no vienen, Pues si vienen, pues problema de ellos, rechazaron la invitación.
O quizás le hablaron, pero pues se fueron para otra parte. Sí es. O quizás, ¿cuántos hemos encontrado personas que le hemos hablado y no estamos de vacaciones? Ah, bueno, qué bien, usted vino aquí fue a recibir la palabra. Le entrego esta palabra, pero cuando se fue, no sabemos el Señor cómo lo va a utilizar. Muchos de nosotros hemos recibido palabra y la gente, a la primera persona que le recibí una palabra ni sabe que yo estoy aquí parada. No saben, no sabemos cuántos de los que nosotros le hemos compartido están trabajando en el reino, no lo sabemos, no lo sabemos. Lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es compartir la palabra del Señor, predicar la palabra. Miren, muchas veces queremos ocupar puestos. Muchas veces queremos ocupar puestos para que nos vean. Ay, tan llamado por el Señor. Pero no es de ocupar puestos. Usted quiere desarrollar el mejor ministerio. Hable la palabra del Señor. Nosotros salimos a evangelizar. Todo el que quiera salir a evangelizar, mire, está haciendo ujier, está predicando, está ayudando, está haciendo todos los ministerios a través de la evangelización. Todos los ministerios se hacen a través de la evangelización. Y la gente dentro de las iglesias hasta se pelea por un puesto, por un cargo. Si está o no está, no importa, cualquiera lo podemos hacer. Lo importante es compartir la palabra del Señor. Eso fue lo que el Señor nos mandó. A lo que el Señor nos mandó, a que ganáramos almas, a que reciban del Señor, a que recibamos todo del Señor. A eso fue lo que el Señor nos mandó. Entonces, qué agradable sería que el Señor nos dijera, ay, así como en la parábola de los talentos, ¿no? La parábola que le sigue a la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que el Señor nos diga, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Entonces, aquellas mujeres, aquellas vírgenes estaban desocupadas, digámoslo así, pero estaban ocupadas en aquellas cosas que no estaban edificando al Señor, que no estaban edificando para nada al reino de los cielos. Se descuidaron. En lugar de ocuparse en llenar la lámpara de aceite, se ocuparon en cosas que no edifican al reino de los cielos. Y las primeras que se quedaron por fuera fueron ellas mismas. Fueron ellas mismas. Y quizás puede ser hasta piedra de tropiezo para otra persona, para los débiles en la fe. Son cosas que tenemos que ponerle mucho cuidado, porque hay muchos distractores a nuestro alrededor, demasiados distractores. Amados, un distractor grande, que eso se da en toda parte, Vean, ¿sabe qué es? Prestar oído a lo que no debemos prestarle oído. Prestarle oído a lo que no debemos prestarle oído. Llegar a mirar las cosas seculares en lugar de mirar las cosas espirituales. De poner cuidado y poner atención en las cosas pequeñas, en las cosas que no tienen importancia. Si lo más importante para nosotros como cristianos tiene que ser nuestra vida espiritual. Porque las cosas que vemos son temporales, mas las que no vemos son eternas. Esas son las que van a perdurar. La gente no le pone cuidado a la parte espiritual. La gente no le pone cuidado a lo que está dentro de nosotros. El Señor puso en nosotros su espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Porque eso es lo que va a quedar en la eternidad, el espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que alimentar, el espíritu. Pero nosotros nos ocupamos más por la parte externa, por la crítica, ¿no? Que cuando la lámpara no está llena de aceite, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la lámpara se apaga tanto que obviamente el Espíritu Santo de Dios no está. Y si el Espíritu Santo de Dios no está, pues no nos va a dejar ver en qué estamos nosotros fallando. No hacemos sino como escanear a los demás, ¿no? Me hace acordar del perrito que nosotros tenemos, que eso
lo escanea uno, pero es un cazador, ¿no? Y como cazador obviamente lo huele a uno completo y lo escanea uno, pero así, rayadito, bien escaneado. Y así nos volvemos cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando nos alejamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, dejamos de ver los errores nuestros, pero eso sí le vemos los errores a todo el mundo. Y es que, ay, pero es que mire, está actuando así, es que tal vez necesita un psicólogo. Es que es como muy hiperactivo, muy hiperactiva. O sea, le vemos los errores a todo el mundo, pero tenemos que dejar de ver la paja de la otra persona para ver la viga que tenemos nosotros mismos, para poder nosotros mismos corregirnos, para poder nosotros mismos tener esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Nos dejamos llenar, nos llaman y que, ay, no, voy a saludar al hermanito, a la hermanita, y nos empiezan a llenar de una cantidad de cuentos, a traernos cuentos de otras partes. ¿En qué edifica eso? En nada edifica, en nada edifica. A hablar de la vida de los demás, en nada nos edifica. Y desatendiendo la relación con el Espíritu Santo de Dios. Esas tuercas son las que tenemos que ajustar, tener cuidado con eso, porque tenemos que dejar de andar desocupados en otras cosas para venirnos a ocupar de las cosas del Señor, a ocuparnos de las cosas del Señor. Andamos muy distraídos, nos distraemos fácilmente. Eso es lo que brinda el mundo y eso es lo que el enemigo quiere, que nos distraigamos, que no nos ocupemos de las cosas del Señor. ¿Para qué? Para desviarnos, porque el enemigo obviamente está tratando de que nosotros no entremos al reino de los cielos, sino llevarnos, entretenernos y tenernos maniatados. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero entonces nos dice la palabra del Señor, dice, mas las prudentes respondieron, para que no os falte a vosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. No es que estas 5 vírgenes sensatas fueran, como decimos en nuestros países, fueran tacañas, ¿no? O egoístas, no, sino que se refiere a que la salvación es de cada uno. El hecho de que mi esposo se puede arrodillar, puede ayunar, puede hacer de todo, no quiere decir que eso me va a salvar a mí. O tan santa que yo me creo que no, por esa santidad que yo tengo, el 5% se lo paso a mi hijo, el otro 10% a mi hija, el 50% se lo paso a mi tío, a mi tía, y entonces ya yo son salvos. No, cada uno tiene que buscar su salvación. Bueno, la palabra del Señor, creo que es 1 o 2 de Timoteo, una de las recomendaciones que le hace Pablo a Timoteo, le dice, cuida de ti mismo y de la doctrina. Cuida de ti mismo, para que de esa manera así también te salvas y salvas a los otros, compartiendo. Cuida de ti mismo. Y a lo largo del Nuevo Testamento el Señor siempre lo dice, velad. Cuando dice velad es que estemos como centinelas, que estemos atentos, que no nos durmamos, ¿no? Que estemos al pendientes. Entonces, cuando el Señor nos dice, velad por vosotros mismos, tiene que decir que cuidemos de nosotros mismos nuestra salvación, que cuidemos de nosotros mismos. Entonces dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. O sea, mientras esas 5 insensatas se fueron a comprar, o sea, vieron que llegó el novio y a la carrera, ¡ay, llegó! ¡Pum! Nos vamos, ¿no?, a comprar el aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ahí está el lloro y crujir de dientes. Señor, ábrenos la puerta. Qué pena, pero tuviste tu oportunidad y no la aprovechaste. No aprovechaste la oportunidad. Eso me hizo recordar cuando Noé, solamente para que lo apunten,
En el capítulo 7 de Génesis nos habla cuando llega el diluvio. Y el Señor le dice a Noé, Noé, entra tú y tu familia al arca, entra tú y tu familia al arca. Ya el Señor le había dado instrucciones precisas de cómo debía ser el arca. El Señor siempre nos da instrucciones precisas de cómo debemos hacer las cosas. Nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros no podemos hacerlas pretendiendo que lo estamos haciendo bien con el Señor, pero así no es. Porque el Señor ha dejado instrucciones precisas. Y el que las cumpla, ese es el que va a entrar con el Señor. Así de sencillo. No es a nuestra manera, no es como a mí me guste, no es como a otros les guste y no es para darle gusto a otros, es para darle gusto al Señor. Por eso Él dejó las instrucciones. Y le dijo a Noé, Noé, entra tú y tu casa, y todos los de tu casa, porque te he considerado hombre justo. Lo considero hombre justo. Y más adelante recuerdo que dice, de aquí a 7 días, o sea, le está diciendo, entra, y le dice, de aquí a 7 días haré llover y vendrá un gran diluvio. Y después vemos más adelante que el Señor cerró la puerta. Cuando dice que Jehová cerró la puerta, ¿quién estaba adentro? Noé con su familia. Ustedes pueden imaginar, donde le diga el Señor a Noé, entra tú y tu familia, y Noé salga, pero bueno, me están llamando loco porque construí esto, y no hay una sola nube en el cielo. No, pues voy a ir a hablarle a otro, me voy a ir de shopping, voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer lo otro. Y cuando pasaron los 7 días y cerró la puerta, lo hubiera encontrado afuera. ¿Qué hizo Noé? Noé obedeció, a pesar de que no veía nubes, a pesar de que no se veía una gota de agua. Él entró, y cuando se cerró la puerta, ¿qué estaba haciendo Noé? Noé con su familia estaba en intimidad con el Señor. ¿A qué se refiere esa analogía? El arca representa a nuestro Señor Jesucristo. El arca representa eso. Y cuando el Señor le dijo, cuando Jehová le dijo a Noé que entrara, era para que se adentrara en la relación con el Señor. Y eso fue lo que hizo Noé. Entró, se sentó y esperó. O sea, primero obedeció. Y segundo, cuando está Noé adentro, nos está hablando de una relación íntima con el Señor. Y luego dice que el Señor fue el que cerró la puerta. Y aquí mismo, con esta parábola de las 10 vírgenes, dice que el Señor cerró la puerta, y se cerró la puerta, y después vinieron ellas y tocaron. Ya era muy tarde, ya la puerta se había cerrado, ya la oportunidad pasó. En aquellas épocas, cuando había alguna celebración o algo, el que invitaba, y la gente entraba y el dueño de casa cerraba la puerta. No podía entrar nadie más. No podía entrar nadie más. Así mismo fue con el Señor. Él cerró la puerta. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas para venir a disfrutar de las bodas con el Cordero. Dice la palabra en el versículo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Aparentemente podían ser cristianas, aparentemente podrían ser aquellas vírgenes que estaban vestidas de piedad. Podían aparentarse las mejores cristianas porque tenían vestido, tenían la lámpara, pero no la tenían con el aceite, no la tenían llena del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo el Señor? No los conozco, no los conozco. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían una relación con el Señor. No había una relación con el Señor. Podían estar cantando las mejores alabanzas, podían estar invitando gente a su casa a compartir la palabra, a orar, podían estar haciendo reunión de mujeres, reunión de varones, llevando una cosa, llevando otra, poniendo sillas en la iglesia, haciendo una cantidad de cosas,
pero no había una relación con el Señor dice, no los conozco porque nunca tuvieron una relación conmigo. Hicieron muchas cosas, pero nunca tuvieron una relación conmigo. Y ahí está la clave, la relación con el Señor. Entonces, dice el Señor, ya para finalizar, el versículo 13, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, asegurémonos que tengamos el aceite y asegurémonos de aprovechar la oportunidad, porque muchas veces no vamos a tener una segunda oportunidad. Muchas veces no vamos a tener una segunda oportunidad. Y a lo largo de la Biblia lo podemos ver. ¿Qué pasó con Adán? El Señor le dio un huerto del Edén para que lo gobernase, para que labrase la tierra, para que lo cuidase. Pero por desobediencia, ¿qué pasó? Lo perdió. Lo sacó del paraíso. ¿Volvió a entrar? No volvió a entrar. Antes nos vino muerte. Porque el Señor nos hizo eternos, pero por esa desobediencia la perdimos. Ahora, ¿qué nos va a hacer? Ganarnos la eternidad. Ganarla. Muchas veces nunca tendremos una segunda oportunidad. El Señor en su infinita gracia, en su infinita misericordia para con nosotros nos concede esas oportunidades, pero nosotros muchas veces somos los que dejamos pasar esa oportunidad. ¿Qué pasó con Moisés? Un gran líder, uno de los más grandes líderes que ha podido existir en toda la historia, el que ha guiado la congregación más grande de toda la historia. Y le dijo el Señor, imagínate la encomienda que le dio, saca a mi pueblo y llévalos a la tierra que yo te prometo. Imagínate, le tocó que luchar con todo el mundo, con tanta rebeldía, tanta cosa. ¿Y qué pasó con Moisés? Le tocó que ver la tierra prometida de lejitos, no pudo entrar. Perdió la oportunidad de entrar. ¿Por qué? Por soberbio. Perdió la oportunidad por no darle la gloria a Dios, porque el Señor le dio unas instrucciones precisas. El Señor le dijo, háblale a la roca para que dé agua y le puedas dar al pueblo y a las bestias. Y en lugar de hablar, ¿qué hizo? Golpeó la roca. Y no obstante con eso les dijo rebeldes. ¿Qué había en el corazón de Moisés? Se desahogó, pero al desahogarse de esa manera, no hizo como el Señor le pidió y no le dio gloria al Señor, porque dijo, vamos a ver si nosotros, ¿no? O sea, como que si él fuera el que hubiera hecho el milagrito de sacar el agua, y no fue él, fue el Señor. Y el Señor le dio una instrucción precisa, háblele a la roca, no le dijo que la golpeara. Entonces vemos que el Señor siempre da instrucciones precisas. Saúl, por su impaciencia, también perdió el reinado. Saúl, por su impaciencia, perdió esa oportunidad de gobernar una nación. Recordemos que Saúl fue el primer rey de Israel. Y no yendo muy lejos, ¿qué pasó con Judas? Judas estuvo cerca del Señor. Decían que era el tesorero, ¿no? El que manejaba las finanzas del ministerio del Señor. Pero Judas perdió la oportunidad de seguirle sirviendo al Señor. Perdió esa oportunidad de hacerlo y perdió su alma también. La perdió la oportunidad porque se ahorcó. Tomó su propia vida. Una oportunidad de volver atrás y tener una segunda oportunidad, no la tuvo. Así nosotros, amados hermanos, nunca tendremos quizás una segunda oportunidad. Y es importante que estemos seguros de que nuestra relación con el Señor sea genuina, sea legítima, sea verdadera, y que nuestras lámparas ardan con el aceite del Espíritu Santo de Dios. Si en algún momento nos hemos alejado, o en algún momento, hermanos, nos sentimos alejados del Señor, este es el momento que tenemos para que podamos hacer una oración. Nunca está por demás.
Nunca está por demás hacerla. Y si hay alguien aquí que no ha recibido de nuestro Señor Jesucristo, yo le invito para que haga una oración con nosotros, pueda recibir del Espíritu Santo de Dios, pueda recibir del Señor y compre su tiquete hacia la eternidad. Pero eso sí, con la advertencia de que usted compra un tiquete, pero usted tiene que seguir unas normas que el Señor deja para poder que en su vida se cumpla la palabra del Señor y ser agradable a los propósitos que el Señor tiene con nosotros, y que nosotros a través de ser agradables a Él tengamos la puerta abierta y entrar a disfrutar de las bodas del Cordero. Amén. Quiero que nos pongamos en pie, por favor. Quiero que nos pongamos en pie. Y antes de que oremos, quiero compartirles